Joel, en un programa anterior hablamos acerca de la predestinación para salvación y tú ahí explicabas que lo que esa doctrina enseña es que Dios nos escogió libre y soberanamente sin que hubiese visto nada en nosotros para hacer esta elección. Sin embargo, a raíz de estas declaraciones, alguien pudiera citar, por ejemplo, el texto de Primera de Pedro 1:2, donde se nos dice que fuimos elegidos según la presciencia o preconocimiento de Dios, y Romanos 8:29, donde dice Pablo que a los que antes conoció, también los predestinó. A la luz de estos textos, algunos defienden la idea de que la base de la predestinación es ese preconocimiento de Dios. Siendo Dios omnisciente, Él puede ver quién va a responder adecuadamente a las demandas del Evangelio y por lo tanto eso es lo que hace que Él escoja, elija. La pregunta que te hago es la siguiente: ¿qué significa en realidad ese preconocimiento de Dios? Sí, amado, gracias por hacerme la pregunta. Esta es una pregunta común que hacen inclusive algunos que objetan contra la doctrina de la predestinación. Y hay que tener en cuenta algunos elementos para responder esta pregunta adecuadamente. Por un lado, la Biblia enseña que Dios sabe todo cuanto acontece, pues Él ha decretado todo cuanto ocurrirá. Por ejemplo, si vamos a Lamentaciones, capítulo 3, versículos 37 y 38, el escritor bíblico dice lo siguiente: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. El pasaje es sumamente claro. Nos dice que todo cuanto ocurre ha sido decretado por Dios y ha sido ordenado por Él. Es por eso que Mateo capítulo 10, versículo 29 nos dice que no cae siquiera un pajarillo. ¿Qué tan trascendente puede ser la caída de un pajarillo? Bueno, ni aún eso está fuera del conocimiento de Dios, por cuanto Dios lo ha decretado. Joder, con arreglo a esto que me dices, debemos entender entonces que Dios sabía de antemano que nosotros le íbamos a buscar porque Él lo determinó en su decreto eterno de redención. Entonces, ¿cómo entender los pasajes de Primera de Pedro, de Romanos 8? Ok, cuando nosotros vemos la terminología que usa tanto Pedro como Pablo, nos da luz de cómo interpretar el término presciencia en español. El término griego es prognosis. Viene pro, antes, y gnosis, conocimiento. Ahora, ese gnosis implicaba más que un conocimiento intelectual, que un mero conocimiento intelectual. Ese término toma prestado el significado de yadá en el hebreo. Por ejemplo, en Amós 3:2, Dios le dice al pueblo, por medio del profeta: solamente a vosotros os he conocido de todas las familias de la tierra. Pregunta: ¿significa que Dios no conocía que estaban los egipcios, los babilonios, los asirios? No, porque el término gnosis hablaba de una relación, más que de conocimiento intelectual, hablaba de una relación íntima. Por ejemplo, ese es el término que utiliza el evangelista Mateo en Mateo 1:25, cuando dice que José no conoció a María hasta que nació el primogénito Jesús. Pero ven acá, ¿no había José ayudado a María a llegar a Belén? ¿No la conocía previamente? Claro que sí. Entonces lo que se refiere es que no hubo una relación íntima entre José y María hasta que no nació Jesús. Porque es usado en el Nuevo Testamento en ese sentido. O por ejemplo, en Mateo 7:23, cuando Jesús dice que en el último día, Él le va a decir a un grupo de personas: yo no les conozco. Esos hombres dijeron: nosotros profetizamos, nosotros hicimos esto por ti. Y Él les va a decir: no, es que yo no los conozco. Lo que está diciendo es: yo no tengo una relación personal. El término prognosis en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, y el término conocimiento anticipado de Romanos, capítulo 8, 29, versículo 29, lo que expresa es que previamente, antes de la fundación del mundo, Dios determinó
elegirnos y tener una relación personal con nosotros. Es por eso que Pablo dice en Efesios capítulo 1, versículo siguiente, y con esto termino, mi hermano. Dice, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Nota cómo ese texto une lo que te decía previamente de la soberanía de Dios y el afecto, el amor, la determinación de Dios de tener relación con un pueblo.